Yo quiero hablar en esta noche acerca de el espíritu de vida en Cristo Jesús. El espíritu de vida en Cristo Jesús. Eso está en el versículo 2, que dice: porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué espíritu es ese? El Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo cumple diversas funciones. Se puede decir el espíritu de verdad, ¿verdad? En este caso es el espíritu de vida. Cuando Dios creó al hombre del polvo de la tierra, dice que sopló en él, ¿verdad? El hombre estaba formado, pero no tenía vida. Dice que tomó polvo de la tierra y formó al hombre, pero estaba como un muñeco inerte, ¿verdad? Hasta que dice que el Señor sopló en él espíritu de vida y vino el hombre a ser un ser viviente. Ahora, ese ser que es el hombre, sabemos que pecó y la paga del pecado es Entonces el hombre murió. La humanidad se encuentra perdida. La humanidad está camino a la destrucción. Pero Dios envió a Cristo Jesús y Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Y entonces es ahí donde nosotros ahora entramos para tener vida. Dios ha tratado con el hombre y Dios le dio la ley al pueblo judío. La ley, los mandamientos y ordenanzas, los cuales el pueblo debía de guardar. Y dice: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero esa ley lo que hizo fue producir en el hombre la manifestación de la muerte. Debiendo de ser una ley para vida, por la imposibilidad del hombre de guardar la ley, se convirtió en él una ley de muerte. Dice el apóstol Pablo: porque si la ley no dijera, no codiciará, yo mientras tanto no tenía el conocimiento, vivía. Pero ahora la ley dice que, ¿verdad?, la paga del pecado es muerte y hace manifiesto mi codicia. Entonces eso me lleva a la muerte. Entonces el mundo, la gente en sentido general, están muertos en delitos y pecados. Ahora, esa ley lo que hacía era que condenaba a los hombres por la imposibilidad. Todo el hombre que no guarda la ley está muerto. Pero somos imposibles en nuestro estado natural para poder guardar la ley de Dios, los mandamientos. El apóstol Pablo dice: cualquiera que se circuncida, porque el primer rito inicial para guardar la ley era la circuncisión. ¿Qué quiere decir eso? Ese era un pacto que hizo Dios con Abraham, en el cual el prepucio del varón era cortado. Y así se entraba comprometiéndose
a guardar todos los principios de la ley de Dios. Pero esa ley no producía vida, porque no daba el poder para vivir una vida consagrada a Dios. Ahora aquí Romanos capítulo 8 versículo 1 nos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que no andan conforme a la carne. A veces nosotros los cristianos decimos: pero tú estás en la carne. Bueno, ¿y en qué está uno siempre? En este pellejo. Ahora, este pellejo tiene una cosita, y es que tiene deseos que son contrarios a la voluntad de Dios. Contrarios a la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Qué es lo que contamina al hombre? ¿Lo que entra al hombre o lo que sale del hombre? A Jesús una ocasión le dijeron a Jesús: mira, tus discípulos comen sin lavarse las manos. Comen pan sin lavarse las manos. Inmundos. Y Jesús le dice: no lo que entra en el hombre contamina al hombre, sino lo que sale del hombre, eso contamina al hombre. Porque lo que el hombre come va a la letrina, y eso no contamina al hombre. Lo que contamina al hombre es lo que sale de su corazón, porque de dentro del corazón del hombre salen la fornicación, el adulterio, los hurtos, la codicia, la maldad, el engaño. Eso sale del corazón del hombre, y eso es lo que contamina al hombre. La envidia, el homicidio. Gloria al Señor. Eso sí contamina al hombre. Entonces, la ley te dice: no hagas esas cosas. Pero resulta que en ti está lo que es la concupiscencia. O sea, cuando hablamos de la carne, hablamos de los deseos internos de este cuerpo, de este corazón nuestro, que está siempre inclinado hacia el mal. Pero ahora el apóstol Pablo dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los cuales no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Entonces, no se puede vivir la vida cristiana en el tajo. Necesitamos ayuda. La ley no daba ese poder. Hoy en día todavía hay hermanos nuestros que son cristianos de las naciones, que después de haber recibido a Cristo, después de haber recibido la palabra de Dios, el evangelio, entonces ahora se circuncidan. Y Pablo dice: cualquiera que se circuncida está obligado a guardar toda la ley, y los que se circuncidan de la gracia han caído, porque van buscando la salvación
bajo las obras de la ley y no del oír la palabra de Dios para depositar la fe en Cristo Jesús. Amén. Ahora debemos notar esto, que los que andan, el andar conforme a la carne, es porque muchos caminan y andan en la carne. Y uno debe de entrar en obediencia para andar en el Espíritu de Dios. Entonces dice que debemos andar en el Espíritu. Entonces dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible, noten, era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Entonces, para la ley era imposible que se le diera la capacidad al hombre para guardar los mandamientos, para guardar las ordenanzas. Aunque la ley es justa y buena, pero para el hombre carnal se le hace imposible, y lo que hace es que lo condena a la muerte. Ahora, si nosotros somos imposibles de guardar la ley, como dijo el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque deseando yo hacer el bien, encuentro una ley que hay en mí que me lleva cautivo a la ley del pecado. Queriendo hacer lo que agrada a Dios, encuentro que con mi mente yo sirvo a Dios, pero con el cuerpo a la ley del pecado. Entonces clama, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, la fe en Jesucristo es quien te libra de ese cuerpo de muerte. La fe en Cristo. El Espíritu que tú recibes en el momento de aceptar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, naciendo tú dentro de la familia de Dios, entonces te capacita para vivir la vida cristiana. Por eso el apóstol da, volviendo otra vez al versículo 1 del 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Te encuentras en Cristo? No hay condenación para ti. Por eso hemos enseñado que hay un juicio final. Lo que llamamos en Apocalipsis capítulo 20 versículo 11. Es el juicio final. Y esto va a suceder en un momento determinado de la historia. Y todos aquellos que no están en Cristo y que no andan en el Espíritu estarán en ese juicio. Amén. Y los que no se hallan su nombre inscrito en el libro de la vida son lanzados en un lago de fuego y azufre. Algunos piensan que es para una aniquilación, una destrucción total. Y yo todavía no me he convencido de eso, porque la Biblia me dice a mí que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos jamás. Entonces, aunque la gente dice, bueno, ¿y es Dios tan malo que va a mandar gente al infierno para ser atormentado por los siglos de los siglos? Bueno, hay cosas que usted y yo no conocemos, pero yo tengo que irme a lo que la palabra de Dios me está enseñando. Claro que sería mejor si usted se murió y ya no hay que pasarle juicio ni nada, y que el muerto con tierra tiene, y ese es el principio de mucha gente. Pero eso no es lo que nos da la revelación de Dios. La palabra de Dios nos dice que un día los muertos grandes y pequeños estarán de pies
ante Dios para dar cuenta por sus obras delante del Señor. Ahora, los que están en Cristo Jesús, los que andan en el Espíritu, guiados por el Espíritu de Dios, estos no estarán en ese juicio del gran trono blanco, porque ya Cristo pagó por ello. Y dice la Escritura entonces, ¿verdad?, que aquellos que estamos en Cristo no hay ninguna ¿qué? Condenación. Amén. No hay condenación para nosotros, los que estamos en Cristo Jesús, que hemos nacido dentro de la familia de Dios. Amén. Un aplauso a Cristo por eso. Aleluya. Fíjense lo que dice el versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, nosotros aquí en esta noche estamos buscando ocuparnos de las cosas del Espíritu de Dios. Los que van camino a una discoteca, a un baile, ¿qué es lo que están buscando? Las cosas de la carne. Amén. Hay alguien alguien hizo una pregunta en una ocasión, le preguntó a un joven estudiante: ¿qué es lo que tú quieres en la vida? Bueno, yo quiero tener muchos libros, tener oportunidad para leerlos, tener quietud y poder leer. Porque era un estudiante, le gustaban los libros, ¿verdad? Le preguntó a un que le gustaban sus traguitos y que un bebedor: ¿qué es lo que tú más quieres? Yo digo: que no se agote la botella, que siempre haya, ¿verdad?, rompa yo bebé. Porque ¿qué hay en su corazón? Pues esas cosas. Le preguntó a un pobre: ¿qué es lo que tú quieres? Pan para comer. Le preguntó a un anciano: ¿y usted qué es lo que quiere? Y él dijo: yo quiero encontrar a Cristo. Yo quiero parecerme a Cristo. Yo quiero vivir para Cristo. Entonces, esa respuesta es la que nosotros tenemos que tener. Amén. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Dinero? ¿Ah? Como yo digo a veces, ¿verdad?, para los padres, nosotros nos esforzamos para levantar los muchachos para que vayan a la escuela, a la universidad, para que aprendan algún tipo de preparatoria para una profesión material, pero no queremos motivarlos para que vivan una vida en santidad, una vida consagrada a Dios, y pensamos que eso no tiene importancia. Bueno, si hay algo importante, es que nuestros hijos aprendan a temer y a guardar la palabra de Dios, porque lo que ellos aprenden en el Señor es para la eternidad, pero las cosas terrenales se deshacen con el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir aquí de ocuparse? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.
Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y nos habla entonces a nosotros: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu de vida en Cristo se refiere a la ley del Espíritu que Dios ha establecido para otorgar vida espiritual a los creyentes, liberándolo de la ley del pecado y de la muerte. Si nos vamos allá al Génesis, ¿recuerdan lo que dije del Génesis en el momento de la creación del hombre? Dios sopló y el hombre vino a ser un ser. Cuando predicamos el Evangelio y hablamos la palabra de Dios y la persona escucha el mensaje, el Espíritu de Dios viene a él y lo hace entonces nacer de Dios, nacer de arriba, nacer por el Espíritu de Dios. Dice que nace del agua, la palabra y el Espíritu. Y entonces pasa a ser un hijo de Dios. Juan 1:12 en adelante dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Le dio el derecho, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces esa persona nace de nuevo, nace dentro de la familia de Dios. Y entonces en ese nacimiento se injerta en él el Espíritu de Dios, que es el que da vida. Amén. No podemos andar si la persona vive satisfaciendo los deseos de la carne y lo que procura, todo lo que procura es lo material, lo terrenal, y no busca alimentar el alma, alimentarse espiritualmente. Entonces esa persona está muerta, porque los deseos de la carne lo que producen es muerte. Y esa muerte espiritual se extiende más allá de la muerte física, porque va allá al juicio que se lleva a cabo en Apocalipsis 20:11 en adelante. Bien, entonces nosotros debemos andar conforme al Espíritu. Y el Espíritu Santo que reciben los creyentes, dice que este Espíritu Santo le capacita para vivir una vida guiada por Dios en lugar de sus propios deseos carnales. Bien, yo digo, pongo un ejemplo muy sencillo en nosotros. A veces, especialmente, ¿verdad?, entendiendo la mentalidad del hombre. Y yo pienso que de las mujeres también, ¿verdad? Porque uno sabe que los jóvenes salen a la calle, los varones a tratar de ver las muchachonas, ¿verdad? Y las muchachonas a galantearse buscando que la piropen, ¿verdad? Pero el que está en el Señor, ¿verdad?, en vez de salir a buscar para la calle entretención material, viene a la iglesia a adorar a Dios.
viene a buscar al Señor, viene a nutrirse espiritualmente. Entonces, esa persona que busca las cosas espirituales, entonces tiene vida espiritual. Amén. El espíritu de vida en Cristo es la ley del Espíritu Santo. Se requiere a la ley que Dios ha establecido para la vida a los creyentes, liberándolo de la condena, del pecado y de la muerte. La presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente, que le da vida, fuerza y dirección. La fuerza transformadora. El Espíritu Santo transforma a los creyentes, permitiéndole vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Y eso entonces implica que tenemos que vida nueva. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, eso es importante que nosotros lo tengamos pendiente. ¿Qué voy yo a buscar? ¿Qué puedo yo hacer? Alguien hizo una anécdota en la que le dijo lo siguiente con relación a esa lucha que hay entre el espíritu y la carne. Dice que este hombre tenía 2 perros que él echaba a pelear. La gente apostaba a los perros, ¿verdad? Y él echaba a pelear a los perros. Había un blanco y había uno que era negro. Y él los echaba a pelear. Y unas veces ganaba el blanco y otras veces ganaba el negro. Pero el hombre no perdía, porque en unas ocasiones él apostaba al blanco y otras veces apostaba al negro. Y le preguntaron: ¿y cómo es que usted sabe cuál es el que va a ganar? Diga: bueno, yo lo que hago es que cuando lo voy a echar a pelear, si yo quiero que gane el blanco, le doy comida al blanco, lo alimento, lo salgo a pasear, le doy su vueltecita, lo cuido. Entonces, eso hace que él esté fortalecido. Si alimento al negro, entonces el negro es el que gana, porque dejo al blanco amarrado, no le doy ejercicio, no le doy comida. Entonces, ese se muere. Eso pasa con nosotros. ¿A quién alimenta usted? Si yo paso el día afanado, trabajando, no hay tiempo para orar, no hay tiempo para leer la palabra de Dios, no saco tiempo para hacer mi devocional, mi servicio al Señor. Y lo que pienso desde que llego a la casa es poner un televisor y prender y ver 2 o 3 películas. Y no saco tiempo. Entonces, ¿quién es que está alimentado? ¿La carne? Ahora, si yo, como hoy, ¿verdad?, venimos al culto en la mañana y regresamos otra vez en la noche y adorando y glorificando a Dios, entonces, bueno, entonces el espíritu está un poquito más fuerte. Amén. Amén. Entonces hay que alimentar a quien uno quiere que gane. Alimente, ocúpese de las cosas del Señor. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacer morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos: Abba. Entonces somos hijos. Y si somos hijos de Dios, somos hermanos de Cristo. Y somos herederos de Dios. Y coherederos con Él, con Cristo. Por lo cual, siendo que todas las cosas son de Cristo, ¿verdad?, porque el Padre se las da a Él, pues nosotros juntamente con Cristo, esas cosas pasan también a ser
nuestra. Por lo tanto, todo es nuestro, nosotros de Cristo y Cristo del Padre. Aleluya. Yo no sé si usted entiende eso, pero eso lo enriquece. Esas promesas lo enriquecen. Y usted es capaz de clamar: papacito. Ese Abba Padre que está ahí es papá, que habla de intimidad, anda de comunión con Dios, habla de relación, y que servimos al Señor no por temor, sino porque amamos a Dios. Amén. Hay gente que sirven a Dios por temor. Yo estoy de acuerdo que usted comience el camino, quizás, porque el Señor Jesús dice: no tema a los que matan al cuerpo, mas nada más pueden. Teman a aquel que después de quitar la vida del cuerpo es capaz de echar el alma en el infierno. Os digo, a ese temer. Entonces no podemos jugarnos con Dios. Como dice Rabel, que hay una pastora que dice: bueno, yo mejor quiero que Dios me mate y no que me dé pelliquitos, porque los pelliquitos de Dios son peligrosos. Amén. Entonces no nos juguemos con Dios, pero nosotros Dios como nuestro Padre, nosotros debemos amarle y debemos desear serle agradable. Oramos al Señor para hacerle agradable. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Noten aquí: y si hijos, versículo 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, en este tiempo presente, Jesús dijo: en el mundo tendréis, pero confiad, yo he vencido. Es importante que entendamos eso. A veces no es fácil cuando en medio de nuestra vida viene una noticia mala, una noticia grave. Usted fue al médico y le dice: tiene problema en un riñón y no hay nada que hacer. ¿Ah? Está completamente dañado. Bueno, si usted está en Cristo, dice: bueno, el Señor es poderoso para ponerme un riñón nuevo, porque todo es mío. Amén. Pero si no lo pone, de todos modos, yo alabo y glorifico a Dios, porque yo sé que Él está en control. Amén. Podemos confiar en el Señor. O usted llega al trabajo y le dicen: muy bien, usted nos sirvió un tiempo, pero ahora tenemos que prescindir de su servicio, y a usted lo cancelan. Bueno, ¿qué yo enseñaba? Nuestra comida no depende del trabajo, del empleo. ¿Acaso no sostuvo Dios a la nación de Israel 40 años en el desierto, donde no se sembraba nada, y Él los alimentó? Y no había costura, pero dice que sus ropas nunca se envejecieron. Ahora, en el día en que ellos entraron ahí, entrando ya, ¿verdad?, para conquistar la tierra, en el día en que entraron a la tierra prometida, en Canaán, ese día cesó el maná. Porque hay leyes que el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Entonces hay que trabajar. Amén. Hay que trabajar. Pero trabajamos con entendimiento, sabiendo que no dependemos de un trabajo, sino que dependemos de Dios. Amén. Ahora hay gente que no quiere trabajar en nada. Eso no está bien. Amén. Sí, porque hay gente que no, yo voy a vivir por fe. Bueno, no es así. Aleluya. Dice, ¿verdad?, aquí en esta parte, que luego que padecemos con Él, seamos glorificados. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Para terminar, ¿verdad? Es mucho que hay que decir ahí. En el Señor somos más que vencedores. Usted puede seguir leyendo el capítulo, pero esta parte, amén, el ser glorificado.
La misma creación espera la manifestación de los hijos de Dios. Pero cuando habla de glorificado es porque este cuerpo mortal hemos sido salvos, hemos recibido la vida de Dios, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la vida de Dios ya en nosotros. Cristo está en nosotros y con nosotros. Amén, ¿entienden eso? Si no, le pongo el ejemplo allá de Juan 15, allá del árbol, ¿verdad? De la vid. El Señor dice que todo árbol que no permanece en mí, entonces hay que permanecer. Amén. Permanecer ligado en el árbol. La rama tiene que estar conectada al árbol para que la savia del árbol le entre a él y esa rama produzca fruto. Y ese fruto, dice el Señor, que ese fruto permanezca. Amén. Ahora, si esa rama es cortada, entonces se seca y la echan al fuego. Amén. Hay que permanecer en el Señor. Entonces, nosotros hemos sido salvos en esperanza. Y esa esperanza que tenemos en Dios ha de manifestarse en el tiempo señalado de la resurrección, porque los que han muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Y con qué cuerpo vendrán? Con un cuerpo glorificado, con un cuerpo inmortal. Amén. Y esa es la glorificación. Cristo resucitó Cristo con un cuerpo que no vuelve a morir. Pues nosotros nos vamos a levantar con un cuerpo semejante al de Cristo. Amén. Semejante al de Cristo. Eso quiere decir nuestra glorificación. Glorificado juntamente con Él, siendo Él el primero entre la familia de Dios. Y nosotros pasamos a ser miembros de esa familia. Pero viene el tiempo en el que ya no tendremos esa dolencia, ni ese temor de la enfermedad, ni de la muerte, porque hemos sido glorificados. Amén. Ese es el propósito, de que tengamos vida eterna, que vivamos para siempre con el Señor. Dios nos bendiga. Dios nos bendiga.